Sabemos que muchas veces, ¿verdad?, venimos a la iglesia, pero a veces no aplicamos todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas, o nuestra vida como creyentes. Como mínimo, podemos caminar bajo 5 principios, por lo menos estos 5, porque son más, pero quiero que los lleve en su memoria durante el curso de esta enseñanza. El primero sería el testimonio, el segundo, evangelismo, el tercero, obras de justicia y misericordia, el cuarto, vida familiar y laboral, y el quinto, devocional y oración personal. Sí, son al menos esos 5 principios básicos que debemos siempre portar en nuestra vida como creyente. Pero ustedes, algunos se preguntarán, bueno, no en todas puedo caminar en perfección, y es cierto. Nosotros vamos caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero también nuestra formación es progresiva. Así que tenemos que siempre encaminarnos a aplicar estos y otros principios bíblicos para que nuestra vida pueda fluir conforme a la voluntad de Dios, conforme está escrito en su palabra. Amén. Hoy vamos a iniciar con la palabra de Dios, y habla su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Amén. Y dice la bendita palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cómo comienza este versículo, este capítulo? Dice que perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? Los creyentes. Ahí nos está dando el primer tip, ¿sí? Nos está dando la primera instrucción, el consejo, que es perseverar. Y usted persevera como creyente cuando usted asiste a la iglesia, cuando usted es una persona constante, cuando usted acude a formarse espiritualmente. Eso es perseverar. Cuando usted persevera en la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, en casa principalmente. Eso es perseverar. Dice que en qué, en la doctrina de los apóstoles. Más adelante vamos a ir viendo, ¿sí? Y dice que la comunión es otra característica del creyente. Nosotros nos congregamos aquí precisamente, y esa es una de las razones o motivos por los cuales también nos congregamos y debemos congregarnos, porque la comunión hace que nuestra madurez espiritual se fortalezca cada día más. Amén. Así que usted se va a encontrar con diferentes tipos de carácter entre los hermanos, y eso nos hace amarnos unos a los otros, aceptándonos tal y como somos. ¿Sí? Y también dice que en las oraciones, la oración es fundamental. Lo que hacemos antes de comenzar el servicio o el culto, hacemos un tiempo para peticiones y también para agradecimiento. Yo sé que todos tenemos algo que agradecer a Dios todos los días. Es más, yo creo que no tendríamos que esperar a que pasara un solo día para dar gracias a Dios. En minutos, en mediodía ya tenemos mucho por qué agradarle a Dios, por qué agradecerle. Amén. Entonces, el versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué?
todas, no excepto, dice todas las cosas tenían en común. Desde nuestra manera de pensar, desde nuestra manera de vivir, desde nuestra manera de hablar, de vestir, tenían todas las cosas en común. Y esto es algo que se ha olvidado en la mayoría de la iglesia. Hablo de la iglesia global, universal. Creo que nos hemos estado dejando arrastrar por las corrientes de este siglo. Y el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino renovemos nuestra mente, no adaptándonos a este siglo. Pero pareciera que a veces este siglo nos convence más, nos ofrece mejores cosas atractivas que lo que la palabra de Dios nos dice, que tenían todas las cosas en común. No podemos, el creyente verdadero no puede seguir la corriente de este mundo. A pesar del cambio social que ha habido, a pesar de las ideologías que se expanden por todo el mundo y que son tan aceptadas que ahora nosotros somos vistos como extraños. Nuestra manera de vestir tiene que decir mucho allá afuera, principalmente las damas. Nuestra forma de vestir también es fundamental. Anteriormente, yo platico con mi esposa a veces en estos temas, y usted podía identificar cuando alguien era un cristiano. ¿Y por qué se identificaba a un cristiano hace 30, 40 años? Por su manera de vestir. Siempre caminaba con su Biblia bajo el brazo, las damas con sus vestiduras pues que caracterizaban a una verdadera creyente. Hoy en día pareciera que las corrientes de este mundo, las modas, pues nos están absorbiendo, y eso tiene que fortalecernos. Las ideologías, repito nuevamente, no tienen que influir en la iglesia. La iglesia tiene que ser la que impacte al mundo, amados. Amén. Dice, y perseverando, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Esto qué nos dice, amados? Lo que estamos haciendo, y gracias a Dios por esto, y vamos a seguir orando para que los grupos se fortalezcan, para que los grupos vayan creciendo, y no solamente aquí en la zona de Bogotá, sino afuera. Ya se está empezando en Cundinamarca, ya estamos viendo los resultados, y ojalá y pidamos a Dios que esto se fortalezca cada día más, amados, porque es bíblico. Es una característica fundamental de la iglesia primitiva, tal cual como comenzó. Dice que cada día en la iglesia, ¿verdad? Dice, tomando a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Versículo 47, dice que ellos se reunían en esas casas alabando ¿a quién? A Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía. Sí, era el Señor el que añadía. El Señor pone gracia en nuestras bocas, pone gracia en nosotros para poder predicar y compartir la palabra. Usted no se preocupe. A veces queremos ser tan teólogos, queremos ser tan formales, tan religiosos, si me permiten la expresión, para poder convencer a alguien, a una persona, persuadirla. Pero no es así, amados. La Biblia dice que es el Señor, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad?, que somos utilizados como ese instrumento útil para su obra, y es el quien pone las palabras en nuestra boca. Aquí el único requisito es que tengamos un corazón dispuesto y caminemos en obediencia, que tengamos estas características que nos describen como una verdadera iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia entonces? Y vamos a partir como punto número 1 de ahí, la iglesia. La iglesia es una comunidad de fe y familia espiritual. Amén. Y la iglesia también es mejor dicho, el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 12 en adelante. Vamos a leer algunos. 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 12 en adelante.
vamos a aprender este cuerpo de la iglesia, que la iglesia es un cuerpo, mejor dicho. Y dice así, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque, versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Antes bien, los miembros del cuerpo, versículo 22, que parecen más débiles, son los más amados, amadas. Que por ahí luego escucho algunos comentarios que como que se minimizan. Y no, mi amada, vean este versículo 22, lo repetimos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y versículo 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esta palabra de desavenencia se refiere a oposición, discordia o contrariedad. Es decir, que la iglesia no podemos entrar en controversias entre nosotros mismos, que no podemos entrar en ese tipo de pleitos vanos que no van a construir nada positivo. Más bien la Biblia nos enseña que nosotros somos un cuerpo. Y si entendemos esto, entonces cada uno de nosotros tenemos una función específica dentro de la iglesia. Tal vez a estas alturas usted ya sabe cuál es su posición dentro de la iglesia y gócese por ello, porque usted es parte de ese cuerpo, usted es un miembro que es necesario en ese cuerpo. Pablo explica más adelante o durante este capítulo, pues la importancia, ¿verdad?, y el orden de las funciones de este cuerpo. La mano no puede hacer lo que hace el pie. Pone como ejemplo, ¿sí? Los ojos no pueden tener la misma función que el oído. Bueno, nosotros como iglesia debemos entender que nuestra cabeza es Cristo y que a través de la cabeza es como Él va moviendo y guiando a su cuerpo conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Y nosotros, como parte o miembros de ese cuerpo, tenemos que hacer funcionar esa voluntad. Y entonces esto nos va a evitar controversias, nos va a evitar divisiones entre nosotros mismos, malos entendidos. Tenemos que saber cuál es nuestra función dentro de ese cuerpo. Pero quiero que sepan y repetimos, todos somos importantes en el cuerpo. Aunque pareciera que es el más débil, a veces es el más necesario, amados. Amados que me escuchan. Amén. Así de que, aprendiendo que cada creyente tiene una función específica, entendemos que la unidad no es uniforme, sino más bien diversa en armonía. Que cada uno de nosotros sepamos cumplir con nuestro deber dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esas funciones, pero en armonía los unos con los otros, sin pleitos, sin contradicciones, sin controversias, sino más bien cada uno feliz, contento con lo que Dios le ha dado. Y usted me podrá decir, hermana, pero yo no sé ni qué parte tengo en el cuerpo. Bueno, pídale a Dios. Todos, sin excepción, somos importantes en el cuerpo y tenemos una función específica, pero necesita meterse más con Dios si es que no lo sabe. Necesita meterse más en la presencia de Dios para que usted sepa dónde Dios la quiere o lo quiere utilizar dentro de ese cuerpo. Pero que tiene que dar frutos, mi amado. No es una obligación.
Recuerde que el Señor compensa, pero no es una obligación. Y qué mejor y qué privilegio que usted pueda funcionar conforme al don o el talento que Dios le ha dado. Ahora, la iglesia como familia espiritual. Nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Bueno, esto implica que nosotros nos tenemos que tener un mutuo cuidado, ¿sí? Procurándonos, viendo los unos por los otros, orando. La oración, créanme, hermanos, lo hemos aprendido, es nuestra arma más poderosa. Sin la oración nosotros no podemos hacer nada. Sin la voluntad de Dios, mucho menos. Pero la oración es el canal principal por el cual nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios. Sin esta, vamos a seguir haciendo cosas en nuestras fuerzas. Vamos a seguir tomando decisiones que no están alineadas a la voluntad de Dios. Y a veces nos van a parecer que son las correctas y de repente viene el fracaso, viene la frustración, ¿sí? ¿Por qué? Porque no aprendemos a tener esa comunión. Entonces nosotros unos con otros tenemos que procurarnos en esas áreas, ¿sí? También implica un cuidado mutuo. Esto es amor fraternal. Esta palabra de amor fraternal, guárdenla en su corazón también, porque es lo que caracteriza a la iglesia como cuerpo. Sin ese amor nosotros no podemos fungir o no podemos decir que somos creyentes. Pablo escribía también, ¿verdad? Que si yo hablara lenguas, si yo dominara la Biblia, bueno, estoy parafraseando, si yo supiera toda la teología, pero yo no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como címbalo que retiñe, dice la Escritura, ¿cierto? Un instrumento desafinado, y los jóvenes de la alabanza lo saben. Cuando un instrumento no es tocado o no está bien afinado, eso no suena bien y todo se descompone. Así que nosotros tenemos que caracterizarnos por el amor verdadero que profesamos, y tiene que ser palpable, tiene que ser visible, no tiene que ser fingido, amados, porque créanme que el amor fingido es muy notorio. Así que nuestro amor tiene que ser sincero, y es parte también de ese cuidado como familia espiritual, el amor fraternal. Y también tenemos una responsabilidad compartida. ¿Qué estamos haciendo cuando alguien de nosotros tiene una necesidad? Alguien de nuestros hermanos tiene una necesidad. Muchas veces lo que hacemos, ¿verdad? Solamente es como que nos sentimos como así, incompetentes. Pero no nos compete a nosotros, amados, le compete a Dios. Nuestra única responsabilidad es proveer si está a nuestro alcance, pero también proveer con la oración por el hermano, por la hermana, no dejar de orar. Miren, ahorita que hay muchos hermanos no solamente aquí en la iglesia La Soledad, sino de toda la denominación, amados, hay muchos hermanos que están enfermos, que tienen problemas de salud y que están ahí saliendo, luchando. Y lo que hacemos nosotros es interceder, orar por su salud y dejarle a Dios esa función, ese trabajo, creyendo y esperando en que su bondad, en su misericordia sea Él quien obre, pero estamos haciendo lo propio, amados. Eso es tener un sentido de responsabilidad los unos con los otros, y eso también nos da una característica de que somos una familia espiritual. Efesios capítulo 2 versículo 19 dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Repito la cita, Efesios capítulo 2 versículo 19, ¿sí? Esta palabra de advenedizos se refiere a una persona que ha llegado recientemente a un lugar, a un grupo o una situación, especialmente cuando se percibe que no pertenece realmente o que no tiene derecho legítimo a estar ahí. Pero el apóstol Pablo escribe en esta carta que dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos. Nosotros no somos ningún extraño, usted no es ninguna extraña, ningún extraño dentro de la familia de Dios.
Todos somos parte y miembros de esa familia y gracias a Dios por ello. Yo no sé si hay alguien que le dé gracias por eso, porque nos da esa posición de ser miembros de esta familia tan grande y tan maravillosa que es la familia de Dios. Entonces estamos entendiendo lo que implica en esa responsabilidad como creyentes. Va mucho más allá, ¿cierto?, de nuestras expectativas. Hay responsabilidades que tenemos que cumplir, ¿sí? Ahora, las prácticas fundamentales en la iglesia, ¿cómo es que usted va a ir creciendo? ¿Cuáles son esas prácticas que lo van a ir fundamentando más? Bueno, número 1, doctrina y enseñanza bíblica. Sin esto, amados, vamos a ser un religioso, una religiosa más, que solamente viene cada domingo, se sienta, se congrega, pero no tiene una formación bíblica. Y esto es necesario para todo el cuerpo del Señor. ¿Sí? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Y dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No dice casi, dice sea perfecto. Ay, hermanos, que yo no soy perfecta. No, pero tenemos que llegar a esta estatura, según la palabra de Dios. Claro que no somos perfectos, estamos en el proceso, pero si usted con una apatía espiritual que no le permite ejercitarse, formarse doctrinalmente o bíblicamente, lo que está haciendo es retrasar ese proceso y quizás nunca llegue a esa perfección. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Diferente, ¿cierto? Así que todas nuestras obras tienen que ser vistas como buenas. Y para que eso suceda tenemos que estar perfectamente preparados. Y gracias a Dios por las escuelas dominicales, porque eso nos forma. Si usted no ha asistido a alguna, le invito a que lo haga. Terminando el servicio, ustedes saben, cada uno se va integrando al grupo al que le corresponde y ahí recibimos formación. Eso es también recibir la sana doctrina, ¿sí? La enseñanza bíblica. Pero su formación no termina ahí. Su formación va a continuar de lunes a sábado, ahí en casa también. Y eso va a ir madurando más el cuerpo del Señor, va a ir madurando más su vida y va a tener la oportunidad de expresar más vida a los que están afuera. Eso le va a ayudar mucho a cumplir la gran comisión que más adelante vamos a ver. Ahora, entendemos a la luz de estos versículos que la enseñanza sana edifica, corrige y equipa al creyente. No todos lo sabemos, amados. Yo no me jacto de saberlo todo. Hay cosas que no sé de la Biblia y tengo que recurrir a mis mentores, tengo que recurrir a hombres más maduros, tal vez hasta menores en edad que yo, pero que son más maduros en la palabra, que Dios les ha dado más entendimiento y conocimiento de la misma, y en ellos yo me apoyo para aprender, para corregir también. Eso también es parte de nuestra formación, la humildad. Y eso nos hace crecer también. Porque si queremos ser equipados para cumplir alguna comisión, para cumplir algún propósito o una misión, necesitamos tener buena preparación. Los buenos sentimientos, los buenos deseos solamente quedan en eso, amados. Buenos deseos, buenos sentimientos, pero no son suficientes para una formación como Dios quiere que la hagamos, en el orden de Él. El discipulado también es continuo y también es comunitario. Esto de comunitario es de que cuando yo recibo esa escuela, cuando yo recibo un discipulado,
lo tengo que compartir con alguien. Y ese mensaje que yo voy a dar va a transformar otra vida. Y si esa vida ya está encaminado en la palabra de Dios, bueno, el hermano o la hermana a la que yo le comparta va a ir madurando, y así es como nosotros debemos de funcionar. Muchas veces el retraso de la iglesia, hablando de retraso espiritual, se debe a que no hay un compromiso del creyente, que no quiere tomar ese paso, que no quiere tomar esa decisión tan importante en la vida, y se retrasa todo ese proceso. Y hoy más que nunca, lo que hablábamos hace un momento, si nosotros permitimos que las corrientes de este mundo invadan la iglesia, estamos perdidos, amados. Lamentablemente hay iglesias, no digo nombres, pero sabemos que hay iglesias que han sido arrastradas por todas esas corrientes, y pareciera que ya no hay una vuelta atrás. Necesitamos nosotros conservar lo que Dios nos ha dado en este lugar, porque aquí es donde Dios nos ha plantado, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer lo propio. Él verá qué hacen los demás. A nosotros nos resta orar por todos. Nos resta pedir a Dios por todos esos siervos, siervas, porque finalmente servimos al mismo Dios. Quizás unos vayamos más adelantados o quizás más abajo, pero no quiere decir que no seamos parte de la familia de Dios. Lo somos, pero cada uno cumpliendo con nuestras responsabilidades correspondientes. La comunión y la unidad. Vamos a Salmo 133:1, un versículo que todos nos lo sabemos casi ya de memoria, que casi es un estandarte, así como Juan 3:16. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juan 17:21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta palabra, si ustedes han tenido, permítame por favor, si ustedes han tenido la dicha de leer cautelosamente este capítulo 17 del libro de Juan, la oración que hace el Señor Jesucristo es maravillosa. Porque no solamente ora e intercede por sus discípulos, sino por los que hemos de creer a través de ellos. Y esa oración tiene vigencia y tiene poder hasta el día de hoy. Dice, para que todos sean uno. ¿Quiénes todos? ¿Ellos o nosotros también? Nosotros. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí viene lo importante, que el consejo grande, para que el mundo, para aquellos que no te conocen, porque los del mundo no conocen, a lo mejor escuchan el nombre, pero no lo conocen realmente como usted y yo lo conocemos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo podía parafrasear, para que el mundo crea que realmente tú has hecho una obra en mi vida. Así como ellos me conocieron estando en el mundo, ahora ellos me conocen estando contigo. Tú en mí, yo en ti. Ese es el orden del Señor. Y tiene que ser también palpable, tiene que ser evidente en nuestras vidas ese cambio. Y eso es lo que transforma, impacta al mundo. Un cambio radical, un cambio verdadero, que no somos como ellos, pero hacemos una labor para ellos, para que el mundo crea que Él nos ha enviado, para que el mundo crea que Él nos ha levantado. La vida cristiana no es individual, mis amados. El creyente no puede crecer en su casa, no puede crecer ahí arrinconado, aislado, eso no. Tenemos que ser parte y formar parte de este cuerpo, ya lo aprendimos, somos un cuerpo. Y aquí es donde nos forjamos. Aquí es donde maduramos como iglesia, como cuerpo, porque nos soportamos unos a otros, aprendemos a amarnos tal y como somos. Así como Dios nos ha soportado, nosotros también aprendemos a soportarnos los unos con los otros. Eso es madurez, pero necesitamos trabajar siempre en conjunto. Solitos no. Es necesario
que usted se congregue todos los domingos, todo el tiempo, y que haga el esfuerzo por venir a congregarse. Es cierto que la tecnología y con todo esto del internet y redes sociales, pues nos ha aperturado un poco más el mensaje, pero no quiere decir que sea una excusa, un pretexto para quedarme en casa. Gracias a Dios por esa tecnología que nos ayuda a llevar un mensaje a los hermanos que por razones de fuerza mayor no puedan acudir. A lo mejor están convalecientes en alguna clínica, están recuperándose de alguna enfermedad, no pueden caminar momentáneamente, no pueden. Bueno, ahí está la tecnología, la podemos utilizar para ello, pero que no sea una excusa para hoy amaneció lloviendo, no tengo ganas de ir a la iglesia, o bueno, tantas cosas que nosotros nos inventamos como excusas. Necesitamos aprender a caminar en conjunto. Sí. La comunión fortalece la fe y refleja también el amor de Cristo. Siempre. Si nosotros aprendemos a tener comunión como iglesia, como familia, estamos reflejando ese amor que Cristo nos dio, que nos puso como ejemplo, amados. La adoración y la participación también es importante para su crecimiento dentro de la iglesia. Lo que decíamos, lo que la hermana Betsa nos compartía en la mañana, ¿verdad? ¿Por qué cree que es bueno alabar a Dios? Y hubo varias opiniones, varias respuestas. La adoración y mi participación dentro de la iglesia también es fundamental para mi crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, nosotros participamos en la ceremonia de la Cena del Señor, una vez por mes, gracias a Dios que nos da la oportunidad de ser partícipes como ejemplo. Pero también participamos de la alabanza, de la adoración y también de la oración. Eso es fundamental, eso no se puede eliminar, al contrario, eso tiene que permanecer siempre, aquí y fuera de la iglesia, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículo 42, nuevamente dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Características de la iglesia, amadas, que no podemos pasar por alto. El cristiano no puede pensar que esto es un grupo religioso simplemente y que usted viene porque, bueno, pertenece a un grupo religioso, a un grupo espiritual y con eso es suficiente. No. Tenemos que ser partícipes de ese cuerpo, de esa iglesia. La oración, que es Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que hablar la palabra con denuedo. Lo que pasa es que muchas veces no la hablamos porque no fortalecemos al Espíritu Santo. Nos dejamos arrastrar por las corrientes del mundo. Y eso enfría esos ríos que dice la Biblia que corren entre nosotros, que son ríos de agua viva. Jóvenes que me escuchan principalmente, hoy más que nunca es necesario que ustedes tengan una convicción de lo que creen, en quién han creído y de lo que son como creyentes jóvenes. De veras, nuestra sociedad está tan perdida, tan oscura allá afuera, que esos jóvenes necesitan de su fortaleza, necesitan de su vigor, de su carácter, de su entusiasmo para ir y predicar. Pero, repito, jóvenes de convicción. Jóvenes que sean realmente radicales en su posición como creyentes. Porque si vamos a hacer solamente algo que ni siquiera tiene poder, ni lo intentemos, amados, amadas que me escuchan. Como padres, nuestra obligación es encaminar a estos jóvenes a ese propósito por el cual Dios los levantó. Impulsarlos a que se esfuercen a hacer la obra, a dar fruto, y buen fruto, no cualquier fruto, amados.
a que tomen las cosas en serio, las cosas del Señor. Porque sin esto, amados, la iglesia no va a ir a ningún lado. Y hoy más que nunca necesitamos de los jóvenes, porque es la generación que va a recibir lo que nosotros le dejemos. Y necesitamos que una iglesia vuelva a tomar ese avivamiento que la caracteriza. El servicio y los dones espirituales. Cada creyente ha recibido un don. O dígame quién no ha recibido un don. ¿Hay alguno o alguna que puede decir, no, hermano, es que yo no he recibido nada? No, todos hemos recibido un don. ¿Sí? Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 al 11. ¿Cómo vamos en tiempo, amados? ¿Vamos bien? Me avisan, porque si no yo me la sigo toda la tarde. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo. Y ahí yo lo subrayé, subráyelo usted también. No tenga miedo de rayar su Biblia. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiuniforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de ¿quién? No, pero dígalo fuerte. De Dios, no conforme a las palabras de David. Conforme a las palabras de Dios, pero háblelo. Si alguna ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Esto de ministrar, ¿qué es, amadas? Yo sé que ya lo saben, pero a ver, recuérdemelo. Servir a Dios. Sí, dígalo fuerte, con convicción, servir a Dios. Bueno, entonces dice que nosotros tenemos que ministrar a otros, sirviendo a Dios. No preocupándome por mi reputación, que si lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal. No, yo estoy sirviendo a Dios, amados. Hay un salmo que dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti la gloria. Nosotros no tenemos nada de qué vanagloriarnos, nada. Pero Él sí tiene mucho por qué recibir honra y gloria todo el tiempo. Así que hagamos lo que nos manda la palabra, lo que nos demanda en este versículo, que ministremos a otros según el don que hemos recibido. Y no me diga que no tiene dones, amadas. Sí los hay, amados. Tenemos dones. El problema va a ser cuando estemos delante del Señor y nos pregunte qué hicimos con esos dones, qué hicimos con esos talentos. Ahí sí, ahí va a ser el problema, porque si nunca lo supimos utilizar para su gloria y honra, grave, como dice el colombiano. Los dones no son para lucirse, sino para edificar. ¿Sí? Guárdenla también en su corazón esa palabra. No son para lucirse, son para edificar. Y gloria a Dios cuando vemos cómo van creciendo la iglesia, cómo van creciendo hermanos que empezaron de cero y hoy son grandes siervos de Dios, grandes hombres y mujeres entregados a su palabra. Gloria a Dios por ello, porque estamos haciendo lo mínimo como siervos de Jesucristo. Pero no se quede ahí, amada, amado, no se quede ahí todo tiempo. Ya no más 5 años, 10 años más sentado en esa silla recibiendo. También hay que dar, hermanos, hay que dar frutos. Cuarta lección: el testimonio y la misión de la iglesia. Una iglesia que impacta su entorno. ¿Cómo va a ser esto? La iglesia se vive fuera del templo, fuera de estas 4 paredes, es donde se vive más nuestra presencia como cuerpo. Allá afuera somos todo, dice Pablo, que somos cartas abiertas al mundo. Y es ahí donde realmente nos caracterizan si somos o no cristianos. Yo no quiero testimonios, amados, pero cada uno sabe cómo nos expresamos allá afuera o con los de afuera. Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Quiere decir que cuando yo estoy compartiendo, cuando la gente ve mi buen testimonio, ya sea en el trabajo, en la casa o en la calle, yo estoy glorificando a nuestro Padre Celestial. Y yo digo, ¿cómo es nuestra conducta en el trabajo? ¿Cómo es nuestra conducta en la calle? ¿Somos de los que nos colamos en el Transmilenio? ¿Eso es glorificar a Dios? No, amados. ¿O somos de los que llegamos tarde al trabajo y nos vamos temprano? No, amados. Tenemos que glorificar a Dios en cada una de nuestras acciones, porque dice que nosotros somos la luz del mundo, y el mundo siempre va a estar con los ojos puestos en nosotros. Cuando usted dice es que yo soy cristiana, es que yo soy cristiano. Bueno, cuidado con esa palabra porque tiene mucho peso. Y de usted depende que esa frase que usted dijo, lleve un peso verdadero, sea real, sea palpable, convincente para los demás. El evangelismo y discipulado, Mateo 28, 19 al 20, capítulo 28, versículos 19 al 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. No dice solamente el domingo, dice todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia no solamente debe crecer en número, mis amados, sino en madurez. Es lo que hemos aprendido hoy. No solamente crecemos en número, sino en madurez. Eso es una característica maravillosa que va a expresar mucho allá afuera. Hay muchos frutos que están cayendo sin madurar. Ustedes saben que cuando el fruto cae del árbol es porque ya está maduro. Pero hay muchos en la iglesia que están cayendo sin madurar. Jóvenes, nuevamente, yo no sé por qué hoy me puso el Señor a los jóvenes, pero jóvenes, manténganse firmes, no caigan antes de madurar, consérvense, perseveren, siempre, en todo momento, hasta que sea el momento en que el Señor los madure como buenos frutos. La iglesia cristiana dentro de la iglesia no es una rutina religiosa, es una experiencia viva de comunidad, crecimiento y misión. Es en la iglesia donde somos formados, fortalecidos y enviados. ¿Sí? Así de que, para terminar y cerrar con todo esto, nuestro testimonio tiene que vivirse de manera racional, adentro y fuera. Nuestro evangelismo tiene que compartir ese mensaje de salvación, no hay más. Nuestras obras de justicia y de misericordia van a ayudar al necesitado y va a defender la verdad. La vida familiar y laboral va a reflejar mis valores cristianos, lo que yo he recibido y lo que llevo siempre de Dios. Y mi devocional y oración personal va a mantener una relación íntima todos los días de mi vida, ¿sí?, con Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos has permitido, soberano Rey, aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, la llevemos y la pongamos por obra donde quiera que tú nos envíes, bendito Dios. No permitas que seamos una iglesia más que se proyecta pero no tiene poder. Hoy, Señor, gracias te damos por esta iglesia, Señor, por este ministerio, por esta denominación, a la cual, Señor, 100 años de perdurancia no ha sido fácil.
Ha sido por tu gracia y por tu misericordia. Y gracias porque a través de esa palabra, Señor, a través de esos años, tú has conservado esta sana doctrina dentro de esta denominación. Ayúdanos a conservarla. Fortalece a los jóvenes, Señor. Bendícelos, guárdalos. Madúralos en su momento, bendito Padre. Y asimismo a nosotros también, bendito y soberano. En esta tarde oramos en el nombre glorioso que es sobre todo nombre, el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, mis amados. Que Dios me los bendiga.